Después tenemos 3 otras preguntitas y va una cuarta que son un poco distintas porque no son tan esenciales, aunque también sean importantes. La primera sería una variación de la pregunta ¿quién? Y yo la pondría como ¿con quién o para quién? Porque a veces no solo tenemos la respuesta de quién está haciendo la cosa o de quién estamos hablando, pero con quién esta persona está o con quién hace eso que hace. O todavía una más, ¿para quién lo hace? Cuando uno entiende eso, entiende un grado más. Es como si fuera un intermediario de francés que no solo va a entender la situación general, sino que va a entender las otras capas, las otras capas de la misma situación. Bueno, sigo entonces con nuestras preguntas, que son las preguntas más importantes para que realmente puedas entender el francés. Y aunque no hables todavía mucho. Después, cuando te preguntas cómo es lo que esto está pasando, porque una cosa es que Marie se compra un pantalón, Marie a acheté un pantalón, pero puedo querer entender más detalles y esto otra vez es un nivel como un poco más avanzado en el cual uno va a entender cómo es el pantalón o cómo lo compró o cómo fue la situación, no importa cómo es lo que quieras descubrir. Y de hecho también lo que puedes hacer es hacer preguntas para entender con más detalles. Otro más es por qué. Porque es que Marie se compró un pantalón. Por ejemplo, voy a dar siempre algunos ejemplos. Marie a acheté un pantalon vert parce qu'elle aime cette couleur. Entonces aquí tenemos Marie se compró un pantalón verde porque le gusta este color. Bueno, entonces las otras preguntas son todas las otras variaciones de esas que vimos. Te contestas internamente a estas preguntas, eso te va a ayudar a entender el contexto. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es empezar a crear el hábito de poder escuchar algo en francés y hacer pequeñas preguntas que te hacen tener la atención en lo que está siendo dicho o contado. Lógica de la comprensión. Primero, no se tiene que entender cada palabra. Eso es lo más importante y lo que más quiero que realmente salgas de la clase de hoy entendiendo. No tienes que entender cada palabra o conocer cada palabra para poder entender el francés. Segundo, uno tiene que buscar capturar el contexto. Si uno no captura el contexto, tiene que hacerse esas preguntas que presenté. No todas son necesarias, pero algunas de ellas sí que van a ser necesarias para que puedas entender como la situación general. Y esas son quién, qué, dónde y cuándo. Dónde y cuándo no siempre tienen respuesta, pero quién o quiénes puede ser en el plural. Y qué es la situación, qué es lo que está pasando, eso sí. Después, formas de seguir poniéndole atención. Y la última, preguntas para seguir una charla. Estas dos no tengo como escrito aquí, pero porque quiero hablarles de eso un poquito. Es muy gracioso porque no sé si saben, pero mi mamá es francesa y mi papá es brasilero y yo vivo ahora en Brasil y mi marido es brasilero también. Y cuando mi mamá viene, por ejemplo, ahora estaba aquí, se fue hoy, y mi mamá habla portugués, pero el marido de mi mamá no, por ejemplo. Y entonces cuando están hablando francés, percibo en mi marido cuando él está poniéndole atención y cuando no le está poniendo atención. Porque es muy fácil no entender el francés y simplemente como descolgar y no ponerle más atención. Entonces es nuestra responsabilidad que puedas crear como ¿cómo se dice? Que puedas tener como referencias para poder hacerte preguntas que te hagan volver a ponerle atención. Pueden ser preguntas que te vas a hacer a ti mismo o puede ser también algunas preguntas que les vas a hacer a las personas. Por ejemplo, simplemente si alguien te habla en castellano y no entiendes, lo que vas a hacer es preguntar
¿qué? O perdón, Nani, lo puedes repetir. Y esas cosas son normales que uno lo haga. Porque es que no lo podrías hacer con el francés. Entonces es importante que conozcas estas preguntas. Y segundo punto es cómo es que tú vas a hacer para realmente estar atento y atenta a lo que la persona dice. No trates de entender cada palabra, cada cosita, sino que solamente buscar contestar estas preguntas. Una vez que contestaste, ¿quién? ¿Qué es lo que pasa en general? ¿Dónde están? ¿Y qué hora o qué momento del día o del año o de la historia es? Ahí sí es que vas a empezar en las próximas cosas. Por ejemplo, ¿por qué es que eso pasa? ¿Con quién está? ¿Cómo lo va a hacer? ¿O cómo lo está haciendo? ¿Dale? Entonces vamos a un ejemplo. Entonces voy a explicar una historia en francés y lo vamos a hacer en la semana del francés también, en la semana de la gran misión francés activo. O sea que quiero verlos haciendo eso también. Pero vamos a seguir nuestra historia de Marie a acheté un pantalon. Marie a acheté un pantalon vert. Marie a acheté un pantalon vert. Elle aime le vert. Marie a acheté un pantalon vert avec sa mère. Avec sa mère. Bueno, no sé. Me falla mucho escuchar en francés, entonces tienes que crear como el hábito. Lo vamos a hablar también para que tengas más claro qué es lo que tienes que hacer y cómo organizar tu semana. Es una cuestión de hábito. Cuanto más uno escucha, más va creando como estrategias para estar atento y atenta todo el tiempo. Espero que les haya gustado nuestra clase de hoy.